Saludos a las personas que nos están escuchando. Somos el Grupo 5, Óscar Sánchez y Ana María Ruiz, estudiantes de la Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, Mérida, Venezuela. A continuación, le vamos a presentar nuestro seminario de ejes de transmisión referente a la asignatura Elementos de Máquinas 2, dictada por el ingeniero Ramiro Márquez. Generalidades. Un árbol o eje es un elemento de máquina generalmente de sección circular con un diámetro mucho menor que su longitud, que sirve para sostener y alojar a otros elementos de máquinas que son giratorios, tales como poleas, engranes, levas, manivelas, piñones o coronas de cadena. Cabe aclarar que los ejes no transmiten potencia y pueden ser giratorios o fijos. Por otro lado, los árboles o flechas son elementos que giran soportando pares de torsión y transmitiendo potencia. Para una mayor definición, el eje fijo es aquel elemento no giratorio o estático que no transmite movimiento y se utiliza solo como sostén de piezas rotatorias, como ruedas, poleas, rodillos y engranes locos. El eje móvil es aquel elemento rotatorio que gira en forma solidaria a aquellos elementos de máquinas que soporta, pero no transmite alta potencia, a diferencia de una flecha o árbol que es un eje móvil, pero que transmite alta potencia. Tipos de árboles, según su configuración longitudinal. Árbol recto. Son los más comunes y poseen simetría respecto de su eje geométrico de giro. Estos pueden ser macizos, huecos, con sección transversal constante o escalonada a lo largo de su longitud. El escalonamiento se realiza para ubicar las diferentes piezas y para realizar el ajuste axial de los elementos que se asentaron sobre el mismo. Árbol acodado. Son aquellos que se utilizan para convertir movimiento de rotación en traslación y viceversa. El caso más típico es el de los cigüeñales. Árbol flexible. Son aquellos que tienen un eje geométrico de forma variable y permiten la transmisión del movimiento entre dos puntos, donde los ejes geométricos de giro forman un determinado ángulo entre sí, de manera que es importante hacer un enlace rígido entre ellos. Estos constan de una serie de cuerpos de alambres arrollados en forma de hélice una sobre otra, que se encuentran cubierta flexible y que por medio de dispositivos especiales en los extremos pueden conectarse entre los puntos deseados. En caso de árboles con un solo sentido de rotación, las capas yuxtapuestas están en sentido opuesto, de modo que, al transmitir el par de torsión, la capa superior de alambres tiende a enrollarse. Los árboles con dos sentidos de rotación tienen un enrollado diferente de los alambres con más de una capa, de modo que la deformación torsional es aproximadamente la misma en uno u otro sentido de la rotación. También están según la forma de la sección transversal. Se pueden clasificar en de sección circular, de sección acanalada, de sección poligonal. Elementos mecánicos. Entre los elementos mecánicos podemos encontrar engranes, acoplamientos, poleas y cadenas. Entre los engranes más comunes tenemos cilindros rectos, cónicos, helicoidales y tornillos sin fin. Cilindros rectos. Los engranes cilíndricos rectos ejercen sobre los ejes carga radial y tangencial a la circunferencia primitiva, donde θ es el ángulo de contacto o de presión para los dientes. Estos rondan generalmente entre los 20 y 25 grados. Helicoidales. Cabe destacar que los engranes helicoidales comparados con los engranes antes mencionados proporcionan carga radial, transversal y axial, en el cual alfa es el ángulo de la hélice de los dientes. Engranes cónicos. Para los engranes cónicos, θ es el ángulo de contacto y gamma el diámetro primitivo del piñón, que se determina como gamma va a ser igual a la tangente a la menos 1 de NP sobre NC, donde NP es el número de dientes del piñón y NC el número de dientes de la corona. Tornillo sin fin, mediante el cual las expresiones vienen dadas por
WX, componente tangencial en el tornillo, WY, componente radial en el tornillo y WZ, componente axial en el tornillo. Finalizando los engranes, nos encontramos con los acoplamientos. Entre los acoplamientos más comunes encontramos rígidos, hidráulicos, flexibles y embragues. Rígidos suelen utilizarse en ejes que estén perfectamente alineados. Entre estos los más comunes son el acoplamiento con bridas, siendo el más sencillo, el acoplamiento de compresión sin cuña, los cuales proporcionan un medio sencillo para conectar árboles a tope sin necesidad de abrir cuñeros en ellos, y los acoplamientos de abrazadera nervada. Estos están partidos longitudinalmente y su agujero inferior se ajusta a diámetros del eje mediante una calza que separa dos mitades. Estos pueden someter al eje longitudinalmente a torque, pero también a carga radial y carga axial, dependiendo de las condiciones de trabajo a las que se someta. Flexibles. Se han ideado para conectar ejes que están desalineados por desplazamiento lateral o angular. Un beneficio secundario consiste en la absorción de los choques debido a las fluctuaciones del momento de torsión del eje o velocidad angular de este. Estos, en comparación al anterior, pueden someter al eje adicionalmente a un momento flector dependiendo de las condiciones de trabajo. También se encuentra el acoplamiento flexible FAT. Consta de dos cubos unidos por medio de cuñas a sus ejes respectivos. El acoplamiento mostrado es un acoplamiento flexible de hule, de tipo de compresión. Hidráulicos. En estos no hay conexión mecánica entre los ejes, siendo transmitida la potencia por la energía cinética del fluido actuante. Embragues. Son acoplamientos que permiten desconectar los ejes acoplados durante la rotación. Finalizando los acoplamientos, procedemos a poleas. Entre las cuales las más comunes tenemos planas y en B. Poleas planas, donde Fc es la fuerza centrífuga de la banda, m la masa de la banda y b la velocidad periférica de la misma. Esta es muy influyente en la potencia que permite transmitir, ya que con bajas RPM no trabajan bien. F1 es el lado tenso y F2 el lado flojo de la polea. F es el factor de la fricción de la banda con la polea y Φ es el ángulo de contacto entre la banda y la polea. Poleas en B. Es la misma ecuación con la diferencia que el factor de fricción efectivo para ranuras ya está dado, siendo este 0,5126. En la mayoría de los casos se tiende a conocer la circunferencia y el tipo de la banda. Para esto se debe realizar cálculos y se utiliza la longitud de paso, el cual está dado por la circunferencia más un factor dado por la tabla 1711 del Chigli. Después de esto se tiene que determinar el centro de las poleas con la ecuación mostrada en pantalla, que es 0,5 por la longitud de polea, entre otros. Para el cual, con la ecuación mostrada, se determina el ángulo de contacto en función de los diámetros de las poleas y el centro de las poleas, ya determinado para aplicarse en las primeras ecuaciones. Para finalizar los elementos mecánicos, tenemos la explicación de las cadenas. Para las cadenas se puede asumir que el lado flojo será igual a 0, por lo tanto, el torque que suministra la cadena está dado por torque igual a fuerza por radio, sabiendo que F es el lado tenso y en dirección de la rotación.
Ahora comenzaremos a desglosar los elementos de sujeción. En los árboles se usan diferentes elementos para la transmisión de potencia o para posicionar o fijar las piezas que se montan sobre estos. Algunos métodos utilizados para transmitir pares de torsión y potencia son las cuñas o chavetas, ejes estriados, espigas o pasadores, ajustes a presión, ajustes ausados con superficies cónicas y conectores ranurados. Para evitar movimientos axiales de las piezas, se usan, por ejemplo, hombros, tornillos de fijación o prisioneros, anillos de retención, pasadores, collarines de fijación, tornillos y manguitos. Algunos métodos sirven tanto para fijar axialmente las piezas como para transmitir par de torsión. Por ejemplo, los pasadores. Las chavetas y los pasadores actúan como fusibles, es decir, son elementos débiles y baratos que tienden a fallar en caso de una sobrecarga, protegiendo así las piezas caras. Cuñas son piezas de acero que reposan parcialmente sobre una encajadura del eje llamada caja de cuña o cuñero y que penetran el resto de su longitud dentro de un alojamiento del cubo del elemento a fijar llamada cuñero. Las cuñas se fabrican en su mayoría de acero laminado en frío a bajo carbono. Si el acero de bajo carbono no es lo suficientemente resistente, puede emplearse acero con un contenido más alto de carbono, también del tipo cold rolled. Los aceros a los que se les da tratamiento térmico pueden utilizarse para obtener una resistencia aún mayor. No obstante, el material debe conservar una ductilidad, como lo indica un valor de elongación porcentual mayor a 10% aproximadamente. En particular, cuando es probable que se presenten cargas de choque o de impacto. Debido a que la distribución real del esfuerzo para uniones con cuñas no se ha comprendido totalmente, deberá usarse un factor de seguridad de 1.5 cuando el par de torsión sea estable y de 2.5 hasta 4.5 cuando se tengan choques fuertes, sobre todo si las cargas son fluctuantes. Las dimensiones para varios tipos de cuña han sido estandarizados y pueden obtenerse de la ANSI B17.2. Las cuñas más comunes son cuñas simples ausadas de sección cuadrada o planas, cuñas Woodruff y cuñas embutidas. La cuña cuadrada es quizás el tipo de cuña más comúnmente usado, donde la dimensión W es igual a la cuarta parte del diámetro de la flecha. Cuña estándar. La cuña estándar plana se usa para el caso de que el cubo del engrane, polea o entre otros sea de poco espesor. En la flecha, la altura del cuñero es estándar, mientras que la altura es menor en el cubo. La cuña extra delgada plana tiene cuñero de poca altura, tanto en la flecha como en el cubo. Esto se aplica para la flecha hueca y para el cubo de poco espesor. Para las cuñas ausadas, el par de torsión que se transmite depende del contacto friccional entre el cubo y la flecha. El tipo más común de cuña cónica es cualquier de los tipos de cuña con cabeza o de tipo plano. Esta cuña cónica se usa para transmitir pares de torsión de nivel medio y se fija en su lugar a radios y axialmente por el efecto de cuña entre el cubo y la flecha. Algunas veces las cuñas cónicas se usan también para soportar presiones por aplastamiento en los lados cuando están ajustadas en el cuñero. La superficie superior de la cuña tiene pendiente estándar pulgada sobre pie de longitud para aparearse con la inclinación tenida en el cubo. La parte inferior de la superficie de la cuña es plana y está en contacto contra la flecha. La cuña Woodruff se emplea para trabajos de servicio ligero. Debido a lo profundo del cuñero, hace que la flecha se debilite, pero tiene la ventaja de fácil alineación por sí sola con el cubo, debido a la libertad que tiene de girar dentro del cuñero semicircular. Se usa mucho en la industria automotriz y en máquinas herramientas. Generalmente su uso está limitado para usarse en flechas de diámetro no mayor a 2 pulgadas. Este tipo de cuña tiene las ventajas siguientes. 1. No se voltea debido a lo profundo del cuñero. 2. Se ajusta a sí mismo fácilmente para aparearse al cubo, esto debido a su facilidad de giro libre dentro del cuñero. Y 3.
Su uso puede adaptarse para ajuste de flechas usadas en cubo. Si la flecha se debilita mucho por el uso de cierto tamaño de la cuña Gruffudd, el problema puede reducirse utilizando 2 o más cuñas en líneas en caso de tener cubos largos. Cuñas embutidas. Este tipo de cuña es de extremos redondeados. 2/3 de esta cuña descansa en el eje y 1/3 descansa en el cubo. Un pasador es un elemento de fijación mecánica desmontable de forma cilíndrica o cónica, cuyos extremos pueden variar en función de la aplicación. Se emplea para la fijación de varias piezas a través de un orificio común, impidiendo el movimiento relativo entre ellas. El empleo de estos sistemas de fijación es de gran uso en máquinas industriales y productos comerciales, como dispositivos de cierre, posicionando de los elementos, pivotes, etc. Se muestra a continuación los diagramas que permiten determinar los concentradores de esfuerzos, que tienen como relación el diámetro del pasador y del eje para un momento flexionante. Gráfico de concentración de esfuerzo para torque. Clavijas. Se usan para asegurar o fijar tuercas, abrazaderas, entre otros. Metidas en agujeros del árbol, el ojo evita que pase completamente y las patas abiertas del otro extremo, deformadas después de la inserción, impide su salida. Las clavijas poseen la misma forma de determinar el concentrador de esfuerzo que los pasadores. Tornillos de fijación. Los tornillos de fijación en los ejes de transmisión se utilizan para la fijación axial y para transferir momentos de rotación o empuje, o bien para ambas cosas. Los collarines se usan alrededor de los ejes de transmisión. Para estos se considera el diámetro de paso del tornillo para ser utilizado como el diámetro para el concentrador de esfuerzos. Los anillos de retención, también conocidos como anillos de seguridad o anillos de retención elásticos, son componentes mecánicos utilizados para asegurar piezas y componentes en un eje o en un cilindro. Estos anillos se instalan en ranuras o surcos mecanizados en el eje y su función principal es evitar el deslizamiento o la separación accidental de las piezas que están montadas en el eje. Existen 2 tipos principales de anillos de retención: los anillos de retención internos y los anillos de retención externos. Anillos de retención internos. Estos anillos se instalan en una ranura o surco dentro de un agujero o cilindro. Se utilizan para mantener en su lugar rodamientos, cojinetes, bujes u otros componentes que se montan dentro de un agujero. Anillos de retención externos. Estos anillos se instalan en una ranura o surco en la parte exterior de un eje y se utilizan para asegurar piezas como ruedas, poleas, engranes u otros componentes que deben permanecer fijos en el eje y evitar su deslizamiento o separación. Los anillos de retención son ampliamente utilizados en una variedad de industrias y aplicaciones como la automotriz, la aeroespacial, la manufactura, la maquinaria industrial y muchos otros campos donde se requiere una sujeción segura de los componentes en los ejes o cilindros. Se muestran los gráficos para determinar los concentradores de esfuerzo que generan las ranuras donde calza el anillo de retención para fuerza axial. Para momento flector. Para momento torsor. Configuración de los árboles. En la imagen se muestra las zonas donde trabaja una chaveta, viendo que el árbol se tiene la ranura al igual que en la polea para la fijación mediante la chaveta. En esta imagen se logra ver el uso de los anillos de retención y tornillo de fijación en el árbol. Rodamiento, anillo de retención, polea ranurada, tornillo de fijación o prisionero, ranura para el anillo de retención, árbol y anillo de retención como tal. En esta imagen podemos apreciar el pasador. En esta imagen podemos ver un árbol escalonado con diversos métodos de fijación. Hombros en los ejes.
Los hombros para el apoyo de cojinetes y engranes deben obedecer la recomendación de catálogo para el cojinete o engrane específico. Una mirada a los catálogos de cojinetes muestra que un cojinete típico necesita que la relación diámetro mayor entre diámetro menor esté entre 1.2 y 1.5. Para una primera aproximación puede suponerse en el peor de los casos con 1.5. De manera similar, el radio del filete del hombro debe dimensionarse para evitar la interferencia con el radio del filete del componente correspondiente. Existe una variación significativa entre los cojinetes típicos de la relación del radio del filete con el diámetro de perforación, donde R sobre D, radio del filete y diámetro de perforación, tiene valores típicos que van alrededor de 0.02 a 0.06. En los casos donde el hombro del cojinete resulta crítico, el diseñador debe planear la sección o la selección de un cojinete con un radio de filete generoso o considerar la utilización de un radio de filete más grande sobre el eje al rebajarlo en la base del hombro como se muestra en la figura. A. Es una manera efectiva de crear una zona muerta en el área del hombro que no está sometida en los esfuerzos de flexión, como los muestran las líneas del flujo del esfuerzo, una ranura rebajada en el hombro como la que se muestra en la figura. B. Puede satisfacer un propósito similar. Otra opción consiste en cortar una ranura rebajada de radio grande en el diámetro pequeño del eje como se muestra en la figura. C. Esto tiene la desventaja de reducir el área de la sección transversal, pero a menudo se usa en casos donde es útil proporcionar una ranura rebajada antes del hombro para evitar que la operación del esmerilado o torneado tenga que realizarse a lo largo de todo el hombro. En esta transparencia se muestran cómo determinar los concentradores de esfuerzo para hombros por carga axial, por momento torsor y por momento flector. Esfuerzo en los árboles. Los elementos de transmisión de potencia como las ruedas dentadas, poleas y estrellas transmiten a los árboles fuerzas radiales, axiales y tangenciales. Debido a estos tipos de carga, en el árbol se producen generalmente esfuerzos por flexión, torsión, carga axial y cortante. Esfuerzos normales por carga axial. El esfuerzo normal, sigma A, es constante en toda la sección y está dado por fuerza entre área, donde el área es la sección transversal del elemento. Esfuerzos normales producidos por el momento flector. El esfuerzo normal, sigma m, es máximo en las fibras más alejadas del eje neutro y está dado por m por c entre i, donde m, c e i son el momento flector, la distancia desde el eje neutro hasta las fibras más alejadas y el momento rectangular de inercia, respectivamente, de la sección de análisis. El signo más se toma si el punto analizado está a tracción y el signo menos si está a compresión. En general, existen dos valores de C, uno para los puntos de tracción y otro para los puntos de compresión. Esfuerzos cortantes producidos por el par de torsión. Si la sección es circular sólida, tau es igual a T por C entre J, donde T, C y J y D son el par de torsión, la distancia desde el eje neutro hasta los puntos de mayor esfuerzo y el momento polar de inercia y el diámetro, respectivamente, de la sección transversal que se esté analizando. Algunas veces se tiene dos componentes del momento flector, sigma de XY y sigma de XZ, donde X es la dirección axial y Y y Z son direcciones cartesianas paralelas a la sección del árbol. Como generalmente interesa el momento resultante, este se puede obtener mediante la resultante de las componentes. Análisis estático. El análisis estático de un árbol consiste en verificar que éste no fallará inmediatamente después de aplicar ciertas cargas. Este análisis podría efectuarse para a. Comprobar su resistencia estática a las cargas nominales. Esto es un poco usual, ya que debe verificarse la resistencia a la fatiga de los árboles. B. Comprobar su resistencia estática a las cargas dinámicas, cargas picos. Estas comprobaciones sí debe hacerse, ya que normalmente en los arranques o cuando hay sobrecargas, los árboles están sometidos a esfuerzos mayores a los nominales.
Como se prevé que estas cargas se repiten un número muy pequeño de veces, estas no tenderían a producir falla por fatiga, siendo suficiente el análisis de diseño estático. En un diseño para cargas estáticas se aplica una teoría de falla estática adecuada al punto o puntos más críticos del árbol. Como en su gran mayoría los árboles se fabrican con barras circulares de materiales dúctiles y uniformes, resistencia a la tracción igual a la de compresión. Para un árbol dúctil y uniforme de sección transversal circular sólida, las ecuaciones se pueden expresar como sigma va a ser igual al esfuerzo axial más el esfuerzo del momento flector y tau es igual al esfuerzo torsional. A un material dúctil se le aplica la teoría del esfuerzo cortante máximo, TEC, o la teoría de von Mises-Henrich, teoría de la energía de distorsión, la cual es equivalente a la teoría del esfuerzo cortante octaédrico o como sus siglas TECO. Las ecuaciones de diseño de estas teorías para el estado de esfuerzo de nuestro punto crítico está dada por. Es importante recordar que cuando las cargas axiales están presentes en el análisis o diseño para el eje, es una ecuación implícita la cual está dada por el diámetro al cubo va a ser igual a 4 por el factor de seguridad entre pi por el esfuerzo de fluencia por la raíz cuadrada de todo el elemento elevado al cuadrado de alfa p, que es el factor de columna, por d por F, que es la fuerza que va a actuar de forma axial, más 8 por el momento flector al cuadrado, más 64 por T, que es el torque que se le aplicará el eje al cuadrado. Otra forma de diseñar ejes para análisis estático es el código ASME, el cual el diámetro de un eje está dado por la siguiente expresión, de acuerdo con la teoría del esfuerzo cortante máximo, el cual expresan la ecuación que se muestra en pantalla para analizar los ejes de forma estática. Procedimiento, el cual para realizar o poder determinar dicho diámetro se requieren encontrar ciertos valores, el cual empezamos con el esfuerzo tau d, que va a ser igual a 0.3 por el esfuerzo de fluencia o 0.18 por el esfuerzo último. De estos se escoge el menor de los dos resultados. Para ejes con chavero, los valores anteriores se reducen en un 25%. Esto nos dice que tau d va a ser igual a 0.75 por tau d sin chavetero. Aquí se muestran los coeficientes numéricos de choque y fatiga respecto a la flexión y respecto al torque, donde Ks y Km, dependiendo del tipo de carga y si el eje es fijo o giratorio, tendrá cierto valor dependiendo de la tabla mostrada en pantalla. Alfa es el factor de acción por columna. Si la carga F es atracción, alfa va a ser igual a 1. Si la carga F es a compresión, está dada por como se muestra en pantalla, donde L sobre K menor o igual a 115 o mayor a 115, donde L es el largo del eje y K es el radio de giro, el cual está dado por K es igual a la raíz por el momento de inercia entre el área de la sección transversal. B es la consideración de si el eje es hueco, donde B va a ser igual al diámetro interno entre el diámetro externo del eje. Análisis a la fatiga. Los árboles soportan cargas variables y, por lo tanto, debe comprobarse su resistencia a la fatiga. Por ejemplo, unas cargas constantes T, M y F en un árbol producen esfuerzos normales variables, ya que el momento flector es giratorio relativo a un observador paralelo en un punto del árbol rotativo, en el cual se presentan las ecuaciones para los esfuerzos alternantes y los esfuerzos medios, donde Kf son los factores concentradores de esfuerzo de dichos puntos, en el cual el momento medio y el momento alternante, al igual que el torsor medio y el torsor alternante, está dado por el máximo más el mínimo entre 2 para el medio y para el alternante el máximo menos el mínimo entre 2. Criterio de falla por Goodman modificado y por Gerber, los cuales tienen en consideración las cargas axiales, siendo estas funciones implícitas a resolver por métodos numéricos. En la ecuación de Gerber existe una simplificación o abreviación de elementos, en las cuales está dada por A y B, como se muestran en pantalla. Aquí se presentan las ecuaciones de la ASME y de la de Soderberg, la cual esta es la más conservadora.
Los criterios de Gerber y Goodman modificado no protegen contra la afluencia, por lo que requieren una verificación adicional de este aspecto. Para tal propósito, se calcula el esfuerzo máximo de von Mises. Esto se realiza en función de que el eje no vaya a sufrir deformación plástica mientras está trabajando, en el cual en pantalla se muestra la forma de determinar el factor de seguridad por von Mises. Para el diseño de la fatiga, se despeja el diámetro del cubo de todas las ecuaciones mostradas anteriormente, quedando una ecuación implícita siendo necesaria resolver por métodos numéricos. Las ecuaciones mostradas anteriormente están todas para determinar el factor de seguridad. Para realizar esto, simplemente se establece el factor de seguridad deseado y se despeja el diámetro del cubo que está en la fracción, quedándome de forma implícita como ya se mencionó, y se pueden obtener los diámetros para los puntos deseados. Rigidez en los árboles. Las cargas aplicadas sobre los árboles producen diferentes tipos de deformaciones. Es necesario que éstas sean suficientemente pequeñas, de lo contrario pueden producir efectos indeseables como golpeteos, vibraciones excesivas, imprecisión en la transmisión de movimientos, desgastes inadmisibles en los elementos acoplados, como ruedas dentadas y rodamientos. Comúnmente, el criterio de rigidez es más exigente que el de fatiga o el de la resistencia a las cargas pico. El árbol quedaría con una resistencia mecánica por encima de la requerida. Por lo tanto, es importante efectuar la comprobación de los árboles a la rigidez. Esta comprobación consiste en el cálculo de las diferentes formaciones del árbol, asegurando que sean menores o iguales a los valores admisibles. Ángulo de torsión. Un par de torsión actuando sobre un tramo del árbol produce una deformación angular. Una de las caras del tramo gira respecto a la otra. Esta desviación, denominada ángulo de torsión, puede producir, por ejemplo, imprecisión en la transmisión del movimiento, lo cual puede afectar maquinaria y dispositivos de precisión como centros mecanizados, máquinas de control numérico y barras de torsión, entre otras. Este ángulo de torsión se puede determinar por el torque por la longitud del eje entre J por G, que es el módulo de elasticidad transversal o módulo de cizalladura. La tabla suministra algunos valores para el ángulo de torsión admisible para varias aplicaciones como deflexión, deflexión angular y ángulo de torsión. Deflexión. Los momentos flectores sobre los árboles producen deflexiones, los cuales son de dos tipos. Las deflexiones Y, que consisten en la desviación o desplazamiento de los puntos de la elástica, y las deflexiones angulares Φ, que consisten en el cambio de la pendiente de la elástica. Las deflexiones excesivas son muy perjudiciales, ya que pueden provocar gran vibración y sobrecarga en los cojinetes, ruedas dentadas y otros elementos acoplados, que en definitiva producen grandes aumentos de los esfuerzos, pudiéndose dar la falla del árbol como se muestra en la figura, donde se tiene una sobrecarga del cojinete de contacto rodante o rodamiento debido a la deflexión angular Φ, lo que causa una reducción de su vida útil. Centro de gravedad del sistema excéntrico debido a Y2, que es una deflexión, desplazamiento del punto de la elástica, produciendo vibración y autoexcitada y aumento de los esfuerzos. Pérdida parcial del engrane y engrane no uniforme debido a las deflexiones Y2 y Φ, lo que producen sobrecargas y desgastes excesivos en las puntas de los dientes y sobrecarga del cojinete de contacto deslizante o buje debido a Φ3, lo que produce un desgaste excesivo y no uniforme. Entre los métodos para determinar la deflexión se tiene el método de integración, el método de energía, el de área-momento y el método de superposición. Las deformaciones axiales en árboles podrían también ser perjudiciales. La deformación total delta producida por una fuerza axial F sobre un tramo de árbol de longitud L, área de la sección transversal A y con material de módulo de elasticidad E debe ser menor o igual que la admisible, dada en los valores recomendados o específicos arriba en la tabla en la diapositiva anterior. Etapas del diseño. Entre las etapas del diseño se tiene la selección del material, diseño constructivo, verificación de la resistencia, verificación de la rigidez del árbol y el análisis modal. Selección del material. Se selecciona el material del árbol, el cual
según recomendaciones, puede ser de acero al carbono SAE 1020 a 1050, los cuales son de bajo costo, los cuales los criterios de resistencia resulten dominantes sobre aquellos de las deformaciones. Puede seleccionarse un acero de mayor resistencia, con los aceros aliados SAE 3140, 4140 o 4340. También están los 3150, 5140, 1340, 1350 y 8650. Para aplicaciones en las cuales un árbol y algunas piezas como engranes se fabrican de una sola pieza, se puede utilizar hierro fundido o hierro nodular por facilidad de construcción. Para aplicaciones marinas o con ambientes corrosivos se podría utilizar bronce o acero inoxidable. Diseño constructivo. Se requieren algunos datos sobre la geometría o dimensiones del árbol, como la ubicación de los elementos, en el cual vamos a partir que conocemos la disposición axial de los mismos, es decir, en qué forma estarían distribuidos los elementos, poleas, rodamientos, apoyos, entre otros. Cuando se inicia el diseño de un árbol, normalmente se conoce la potencia a transmitir y la frecuencia de giro, con las cuales se calcula el par de torsión o pares de torsión si hay varias entradas o salidas de potencia. También puede tenerse un conjunto de datos sobre los elementos que se monta sobre el árbol. Teniendo todas las cargas que se puedan presentar o actúen sobre el eje, se procede a descomponer en los dos planos cartesianos para facilitar el estudio, haciendo sumatoria de fuerzas y de momentos. En un punto se determinan las reacciones que soportan los apoyos. Teniendo todo el estado de cargas del eje en un plano, se puede empezar a aplicar uno de los métodos ya conocidos o nombrados anteriormente. Teniendo todo el estado de carga del eje, se procede a utilizar el método de integración, que a nuestro parecer es el más sencillo debido a que los ejes generalmente poseen cargas puntuales. Dicha división o corte se realiza justo antes de que se aplique una carga, asumiendo fuerzas hacia arriba y momento antihorario positivo. Es importante mencionar que el caso que se está trabajando o estudiando se realiza de izquierda a derecha, por lo cual X siempre estará medido desde el punto izquierdo del eje. Se hace un ejemplo teórico y se plantean los tramos. El tramo 1 va a ir desde menor igual hasta 0 hasta menor estricto donde se encuentre la otra carga puntual. Para el tramo 2, este iría de X1 menor e igual a X menor estricto que X2, que será la distancia en la que se aplica F2, sabiendo que se mide desde el extremo izquierdo del eje y no a partir de las cargas. Para establecer las ecuaciones por tramos, para las fuerzas cortantes simplemente se realiza la sumatoria, ya teniendo el sentido de las cargas, pues hacia arriba positivo y hacia abajo negativo en función de la cantidad de tramos. Lo que se hace es que se va sumando paulatinamente las cargas. Para momentos, en el primer tramo generalmente es la primera reacción por X. En los tramos posteriores se va escribiendo lo que traes anteriormente en un momento por la carga que está encerrada en el tramo. En ejemplo, en el caso del tramo 2 sería F1 se abre un paréntesis, X menos el principio de la definición del tramo, es decir, en el tramo 2 iría desde X1 hasta X2, entonces sería X por X menos X1. Realizando la integración se generan constantes, las cuales mediante condiciones de frontera y de continuidad se logran determinar las constantes. En los apoyos Y igual a 0 y por continuidad el ángulo de torsión en 1 va a ser igual al ángulo de torsión en 2 y el ángulo de deflexión en 1 va a ser el ángulo de deflexión en 2 cuando X es evaluado en el mismo punto. También a veces es importante considerar en qué puntos se puede hacer Y' igual a 0, el ángulo de torsión, porque no es bastante útil o factible para lograr encontrar los valores de las constantes. Se grafican las ecuaciones de fuerza cortante y momento flector para cada plano y así obtener una mejor visualización de los puntos críticos del eje. Es necesario acotar que esto se debería realizar también para los momentos torsores y para las cargas axiales. Todo esto se realiza en función de conocer todas las cargas a las cuales está sometida el eje y así poder plantear un diseño funcional. Verificación de la resistencia.
La revisión de la resistencia estática no es necesaria si se efectúa la revisión de la resistencia a la fatiga o diseño del mismo, a menos que se quieran evaluar cargas picos por arranque o sobrealimentación que pueden estar presentes en el eje cuando está trabajando, y es importante analizarlas mediante análisis estático. Verificación de la rigidez del árbol. Deflexión por flexión y pendiente de la elástica, deformación por torsión. La revisión de la deflexión del árbol consiste en verificar que las diferentes deformaciones y deflexiones que se puedan determinar con las ecuaciones presentadas, estas deben ser menores que las admisibles. Se presentó una tabla con algunos valores recomendados de deformaciones permisibles. Utilizando el método de integración, teniendo el módulo de elasticidad y el momento de inercia del eje, es posible estudiar su deflexión en cada plano y con Pitágoras encontrar su resultante. Si se requiere diseñar en base a esto, se debe establecer la deflexión permisible en cada plano y determinar el diámetro del mismo. Se realiza dejando como incógnita el mismo en el momento de inercia. Aunque las deformaciones pueden calcularse con las fórmulas de resistencia de materiales, cuando el árbol es escalonado con tramos de diámetros diferentes a lo largo de su longitud, puede determinarse un diámetro equivalente mediante la expresión mostrada en pantalla, donde Dmax es el diámetro máximo del árbol, n es el número de tramos, lambda i es igual a Li sobre L y delta i es igual a Di entre Dmax. En las últimas, L es la longitud total del árbol. L va a ser igual a la sumatoria de las Li, y Li y Di son la longitud del y diámetro respectivamente del número de tramo i. En tramos estriados, Di se toma igual al diámetro medio de las estrías. Al utilizar la ecuación, los cálculos se simplifican y la exactitud obtenida es normalmente suficiente. Análisis modal. Todo sistema tiende a vibrar con amplitudes excesivas cuando la frecuencia de excitación es similar a alguna de las frecuencias críticas o frecuencias naturales, cuando son aplicadas al sistema. Este entra en resonancia. Cuando hay resonancia en el sistema, tiende a vibrar excesivamente, lo cual puede llegar a producir su falla. Los árboles, en unión con los elementos que sobre ellos se montan, también tienen sus frecuencias naturales en los modos de flexión y torsión. Por lo tanto, la frecuencia de giro del árbol debe estar bastante alejada de las frecuencias naturales, pero esto se tratará en otra oportunidad. El diseño de árboles es un proceso que tiene varios pasos, durante los cuales el diseñador puede encontrarse con problemas con falta de rigidez de los árboles prediseñados, falta de resistencia o frecuencia de giros similares a las naturales. El diseñador deberá hacer las modificaciones que sean necesarias con el fin de obtener un buen diseño. Si se da el caso de que después de hacer todas las revisiones el árbol está sobrediseñado en todos los aspectos, puede reducirse los diámetros que se consideren o cambiarse los materiales, con el fin de reducir los costos y efectuar nuevas verificaciones. Como referencia bibliográfica que se utilizó para la elaboración del seminario, en la parte teórica, nos apoyamos del libro Chigli, Elemento de Máquinas, el Norton, el Faires, el Jubinal, varios PDF subidos en la web, los cuales nos permitieron una mayor comprensión de lo ya impartido en clase. Ejercicio 1. Se requiere diseñar un eje de transmisión de potencia, el cual será utilizado para una lavadora de papa, debido a que es la distancia entre la polea del motor y la que mueve la sacudidora. La polea que posee el motor es de 120 milímetros y conecta al eje con una banda trapezoidal B66 junto con una polea de 360 milímetros. El motor suministra 4 HP a 2200 RPM en sentido antihorario. Sobre el eje debe ir instalado un piñón helicoidal a la mitad del eje, que moverá la sacudidora, y al final del eje una polea para impulsar la bomba de agua. Dichas poleas miden 160 milímetros de diámetro, necesitando 1 HP. El piñón tiene un diámetro de paso de 50 milímetros con ángulo de contacto de 25 grados y de hélice de 20 grados. Él amerita 3 HP. Nos piden determinar el diámetro del eje sabiendo que los apoyos estarán a 0,2 metros de los extremos. Primero se realiza una representación de un bosquejo 3D con un diámetro X para poder tener una mejor comprensión de lo que se quiere diseñar. En este se establece la polea 1, la polea 2 y el engrane 3, al igual que los rodamientos que servirán de apoyos. Por ende, se establecen las distancias X0, X1, X2, X3 y X4,
que corresponden a la distancia desde el X medido a partir de la izquierda, ya que se conoce la distribución de los elementos más no la distancia entre ellos. Datos. Entre los datos tenemos una banda trapezoidal tipo B66. El diámetro de la polea 1, que es de 360 milímetros, esto equivale a 14,173 pulgadas. El diámetro de la polea 2, que es 120 milímetros, esto equivale a 4,724 pulgadas. También encontramos el motor que suministra 4 HP a 2200 RPM. Entonces bien, conocemos la polea y la velocidad la cual suministra el motor, pero es necesario determinar la velocidad a la cual rota el eje. Esto se realiza por la relación de velocidades entre poleas, en la cual logramos obtener que la velocidad de la polea va a ser igual a 2200 RPM, que entrega en este caso la polea 1 conectada al motor por el diámetro de la misma entre el diámetro de la polea que está sobre el eje. Después se determina la longitud del paso, el cual está dado por la circunferencia de la banda más un factor sacado de la tabla 1710 del Chigli. Luego se determina la distancia entre centros que van a tener las poleas. Después se determina el ángulo de contacto entre la banda y la polea mayor, y así de esta manera poder encontrar la fuerza centrífuga de dicha polea. Para esto es necesario determinar la velocidad periférica de la banda. Ahora podemos proceder a calcular las tensiones de la banda, donde el torque estará dado por la ecuación mostrada en pantalla. Sustituyendo y resolviendo las ecuaciones se logran encontrar las tensiones. Luego sabemos que las tensiones no están en un plano, sino que ambas tienen inclinaciones. Por lo tanto, se amerita encontrar la inclinación, dando como resultado 10,3 grados. Luego se desglosan las componentes para obtener las fuerzas totales en los planos ZX. Análisis de la polea 2, en la cual se establecen nuevamente los datos sabiendo que las dos poleas son del mismo diámetro. Se realiza el mismo procedimiento anterior determinando la velocidad periférica y la fuerza centrífuga, hallando de esta manera las tensiones de la banda. Análisis del engrane. Datos. Diámetro del engrane 50 milímetros. Este impulsa 3 HP a 733,33 RPM. También tenemos un ángulo de contacto de 20 grados y un ángulo de hélice de 25 grados. Para ello se requiere entregar 3 HP a 733 RPM, por lo tanto se determina el torque necesario. Con el torsor se puede determinar la carga tangencial para después obtener la magnitud de la carga total ejercida sobre el engrane y luego determinar la fuerza radial y axial a la que estará sometida el eje. Luego se realiza el estado de carga para el plano XY y XZ, para los cuales se determinan las reacciones en función de las respectivas longitudes de los elementos. Se elaboran las ecuaciones por tramos para el plano XY, el cual estará dado por 5 tramos. Se realiza lo mismo para el plano XZ, el cual está dividido en los mismos tramos. Reacciones axiales. Para este caso en particular, al estar centrada, se asume que la carga axial será la mitad para cada apoyo, con un valor de 212,05 newtons, el cual para este caso se comportará con el mismo valor, pero en compresión al lado izquierdo y tracción al lado derecho, que actuarán desde X0 hasta X2. Luego se escriben las ecuaciones del torsor para las secciones del eje. En el tramo 1, de 0 a X1 con un torsor de 38,84 Newton por metro, y para el tramo 2, de X1 a X3 con un torsor de 9,7 Newton por metro. Cálculo del diámetro. Se usará la ecuación de la teoría del esfuerzo cortante máximo para los tramos a continuación. Habiendo ya desglosado los valores de momento, fuerza axial y torsor para cada tramo, y sabiendo que el momento que debe ir en la ecuación es el resultante para su respectivo diámetro.
De igual manera se determina una función por partes, el cual expresa el diámetro en función de la longitud del eje. Apoyándonos en MATLAB, se obtiene una gráfica diámetro versus longitud. Aquí se logra apreciar la gráfica para la configuración de valores x0 igual a 0, x1 igual a 0.2, x2 igual a 0.5, x3 igual a 0.8 y x4 igual a 1. Para el cual se logra observar que solo se requieren de dos secciones para el funcionamiento del eje. Desde 1 hasta 3 el diámetro es de 25 milímetros y desde 3 hasta 2 el diámetro es de 20 milímetros. Como recomendación para finalizar o mejorar el diseño se requiere considerar el espacio necesario para instalar los elementos de sujeción. Ejercicio número 2. Una máquina elaboradora de helado dispone de un espacio de 50 centímetros y 6 engranes helicoidales, en el cual en su extremo izquierdo posee un acoplamiento de un motor de 20 HP a 1500 RPM, los cuales poseen de izquierda a derecha, transmiten 6 HP, 4 HP, 2 HP, 3 HP, 2 HP y 3 HP respectivamente, que poseen diámetro de 8 centímetros, 10 centímetros, 8 centímetros, 11 centímetros, 9 centímetros, 10 centímetros, teniendo ángulos de contacto de 20 grados y de hélice de 25 grados, con apoyos a 10 centímetros de los extremos. En la figura se muestra una representación o bosquejo del eje que se requiere o se desea diseñar. En pantalla se muestra el punto de aplicación de las cargas en los engranes, donde van a estar conectados los diferentes engranes o donde son los puntos de transmisión de potencia. En esta diapositiva o en esta transparencia se muestra o se presenta la disposición axial que van a tener los engranes, donde son 2 engranes, o un rodamiento, 3 engranes, o un apoyo, un rodamiento de apoyo y otro engrane. Para esto no se conocen las diferentes distancias o la distancia que tienen estos elementos, simplemente se conoce su disposición y la potencia que se requiere transmitir. A esta distancia de izquierda a derecha la llamamos XA, XB, XC, XD, XF y así sucesivamente hasta los 50 centímetros que son los requeridos. Solución. Ya la diapositiva anterior es parte de la solución, pero aquí se empieza con el análisis de los respectivos engranes. Se tabula una tabla en la cual se describen los datos para los diferentes tipos de engranes y la potencia que van a transmitir todos a la misma velocidad, la cual va a rotar el eje. Se realiza el análisis del engrane A, donde se determina el torque que va a suministrar, la carga tangencial y sus respectivas cargas radiales y axiales. Se realiza el análisis para el engrane B y el engrane D, igual de la misma forma que el engrane anterior, ya que todos estos son cargas helicoidales, teniendo en consideración que a la hora del estado de carga varias cosas van a cambiar. Aquí se realiza el respectivo análisis del engrane F y el engrane G, donde de igual forma se determinan dichas cargas que actúan sobre el eje. En el último de los análisis del engrane se encuentra el engrane I, que el cual se le realiza el mismo respectivo análisis para las cargas transmitidas al eje. Estado de cargas. Después de haber determinado todas las cargas que se actúan sobre el eje, se realiza el estado de cargas para el plano XY, tomando en consideración los puntos de aplicación de las cargas de la diapositiva 116 que se mostró anteriormente. Actúan las cargas radiales o tangenciales en función de dónde está este punto de aplicación. Después realizamos el cálculo de la reacción de los apoyos RH y RC con las respectivas distancias para poder utilizar o configurar en función de estas longitudes. A su vez también se realiza el estado de cargas para el plano XZ, donde se hace la sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas para obtener las respectivas reacciones. Ecuaciones por tramo. Realizamos las ecuaciones por tramos para el plano XY considerando las reacciones, donde existen 8 tramos. El tramo 1 va de XA a XB, el tramo 2 va de XB a XC, el tramo 3 va de XC a XD, el tramo 4 va de XD a XF. Aquí continúan las ecuaciones por tramo del plano XY, en el cual está el tramo 5 que va de XF a XG, el tramo 6 que va de XG a XH y el tramo 7 que va de XH a XY. Todo esto para poder realizar el diseño del respectivo eje. Se realiza el mismo procedimiento de las ecuaciones por tramos para el plano XZ. Esta es la continuación de las ecuaciones por tramos
del plano XZ, en el cual se tiene el tramo 5, el tramo 6, el tramo 7 en los mismos longitudes o rangos de tramos que en el plano YX, ya que se dispone de la misma cantidad de cargas o puntos de aplicación, porque existen casos en los cuales en el plano XZ se tiene una carga y en el plano XY no, entonces el tramo va a ser más grande o va a desplazar, cambiar esta distancia. Para este caso no sucede dicho caso. Reacciones axiales. Todos los engranes helicoidales me van a generar cargas axiales en las cuales el eje debe soportar. Para esto se establecen, o dependiendo del punto de aplicación, van las direcciones de las cargas axiales. Aquí ya se tienen sus respectivas magnitudes calculadas en el análisis de los engranes y con su ubicación. Necesitamos determinar los apoyos o las reacciones sobre el apoyo C y el apoyo H de forma axial. En el caso de los extremos es fácil de determinar, ya que la carga axial va a estar determinada sobre los puntos C al igual que en el punto H. Pero en los puntos XD, XF y XG a esa distancia, las cargas axiales con respecto a los apoyos son incógnitas y necesitamos establecer por deformación la otra ecuación que nos permita determinar dichas cargas, ya que por sumatoria de fuerzas axiales igual a 0 no se logra determinar. Para esto se plantea la primera deformación, que es entre el tramo XC y XD, donde la deformación 1 está dado por como se ve en pantalla, la deformación 2 está dada entre el plano entre la distancia XD XF, la deformación 3 entre XF y XG y la deformación 4 entre XG y XH. Por compatibilidad se establece que toda la sumatoria de estas deformaciones deben ser igual a 0 para poder que esté en equilibrio el eje con sus respectivos apoyos. Resolviendo el sistema de ecuaciones planteados arriba, sustituyendo y simplificando, se obtiene que RC va a quedar en función de la distancia, ya que necesito esto para poder cambiar las disposiciones axiales en las ecuaciones, y RH en función de RC por sumatoria de fuerza. Luego se procede a desglosar por tramos para poder establecer la ecuación por tramos para el diámetro. Ecuaciones por tramos axiales. Aquí, ya teniendo las reacciones de los puntos C y H, establezco para los diferentes tramos las cargas axiales que van a actuar sobre él. En este caso van a ser 300 del tramo X, el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3, el tramo 4, el tramo 5, el tramo 6, el tramo 7. Como se muestra en pantalla, el valor fijo, porque no es un valor variante en función de X, sino un valor constante que está aplicado en dichos tramos. Ecuaciones por tramos para el torsor. Aquí se muestra el diagrama del torsor que va a suministrar cada pieza hacia la máquina de lado. ¿Qué sucede? Como en todos hay una potencia de entrada y una potencia de salida. En este caso toda la potencia de salida va a estar en el lado derecho del eje porque hay una especie de acoplamiento. Lo que me indica que a medida que va avanzando el tramo va a ir aumentando el torque el que va a estar suministrado al eje. Es decir, de X a XB hay 28,5 Newton. De XB a XD va aumentando el siguiente tramo, que es 19, y así sucesivamente hasta llegar hasta el último extremo. Esto en función por lo que se ha planteado, para ver qué tipo de configuración se logra obtener y cómo se logra diseñar. Porque el torque integrado al final del eje va a ser totalmente el contrario de la sumatoria del que se tiene mostrado en pantalla. Valores promedios para los concentradores de esfuerzos. Se asumirán valores estándar para los concentradores de esfuerzo, para los cuales se determinará una configuración. Dicha configuración después debe ser mejorada en función de lo presentado para determinar mejor dichos factores. Es decir, el Chigli presenta, que es la tabla que tenemos presente en pantalla, diferentes factores de concentrador de esfuerzos estándar para filetes con hombros, cuñero fresado, cuñero de patín trapezoidal, ranura para anillo de retención, entre otros. Dichos valores pueden ajustarse o pueden cambiar, aumentar y disminuir dependiendo de los diámetros obtenidos y ser analizados como los tenemos presentados en nuestra parte teórica. Pero para cuestiones de diseño primero se iniciará con una iteración y después la recomendación es ajustar dicha configuración, si es de ajustarla, de cambiar porque no es lo más conveniente, y revisar qué factores que pueden disminuir o aumentar para obtener un cálculo o un diámetro más exacto y no tan sobredimensionado. Fatiga. Se escoge el acero IC 1030 para el diseño del eje o el material que vamos a utilizar. Según la tabla del Chigli se encuentra la resistencia a la afluencia y la resistencia última, en el cual se encuentra el factor de superficie, el factor de carga y el factor por tamaño, el cual nos da un esfuerzo a la LSE ya corregido de 104,7 megapascales para realizar el respectivo análisis a la fatiga, para el cual, utilizando la ecuación de Söderberg, se plantea
la ecuación por partes del diámetro que debe tener el eje para dicha configuración axial, el cual se establecen aquí las primeras 4 ecuaciones por parte de x a x b, de x b a x c, x d, de x d a xf. Eso se realizó con todas las ecuaciones por tramo, analizando cada tramo, sustituyendo en los momentos los tramos respectivos para dicho momento, al igual que para las cargas axiales y para el torsor de dicho tramo, con factor de seguridad igual a 1. El esfuerzo de fluencia escogido del material que escogimos y el FCE ya determinado por fatiga. Aquí se presenta la continuación de las otras 4 ecuaciones que me describen el diámetro que debería tener el respectivo eje, y apoyándonos en MATLAB logramos graficar en el cual se obtiene una gráfica de diámetro versus longitud, donde se puede ver que para cada tramo hay un respectivo diámetro. Estos saltos son originados debido al concentrador de esfuerzo que tienen los anillos de retención con respecto a los rodamientos, necesitando un diámetro mucho mayor para que soporte los momentos aplicados en dicho punto. Se recomienda generalmente que el diámetro más grueso o exterior esté dentro o en el centro del eje. En este caso, debido a que toda la potencia es suministrada por un apoyo que está al lado derecho del eje, pues obtenemos que dicho lado requiere un mayor torque mayor diámetro para soportar dicho torque. Generalmente se puede mejorar o rediseñar o optimizar el engrane buscando que dicha transmisión de potencia esté en el centro para que se cumpla con dicha función y en la instalación de los elementos mecánicos sea mucho más flexible. Por lo tanto, se recomienda o se dice que el diseño puede ser mejorado para el escalonamiento dado. Ejercicio número 3. Un patrol amerita un eje de cerca de 70 centímetros en el cual tiene instalados 2 piñones helicoidales al comienzo y al medio del mismo de 4 y 6 pulgadas respectivamente. Al eje se le suministra 4 HP a 2000 RPM, siendo necesario 1,7 y 2,3 respectivamente. Tienen ángulo de contacto de 20 grados y 30 grados para la hélice. Dicho eje requiere una deflexión máxima que no sobrepase los 0.003 por el diámetro. Aquí se presenta un bosquejo del eje que se desea diseñar, haciendo una asunción de un diámetro X para simplemente visualizar dónde están ubicadas las piezas, para el cual se plantean las distancias A, B, C y D de igual forma medidas desde el lado izquierdo del eje. Aquí se realiza el análisis ya nombrado en varias ocasiones de los engranes helicoidales en el punto A y en el punto C, determinando sus respectivas cargas tangenciales, radiales y axiales. Luego se realiza el estado de cargas para el plano XY y el plano XZ, donde se determinan del lado izquierdo se ven las reacciones para RB haciendo sumatorias de momento en D y lo mismo para el plano XZ. Todas estas reacciones están en función de las posiciones XA, XB, XC y XD. Aquí se realizan las ecuaciones por tramo para el plano XY, pero se aplica el método de doble integración para cada plano, en el cual se obtienen las constantes C1, C2, C3, C4, C5 y C6, donde Y' es el ángulo de deflexión y Y es respectivamente la deflexión para el plano XY. Estableciendo por condición de frontera y continuidad, sabiendo que en los apoyos la deformación va a ser 0 y en el punto de aplicación de 48,129 Newton el ángulo de torsión va a ser 0 porque ahí la deflexión va a ser máxima, logramos determinar las diferentes constantes que se tienen C5, C3, C1, C4 y C6 y C2 en función de la distancia de los mismos elementos. Para el plano XZ se plantea básicamente lo mismo que el plano XY, en el cual se realiza la doble integración obteniendo sus respectivas constantes de integración con las mismas condiciones de frontera para cada punto, ya que las cargas son similares. Se obtienen las diferentes constantes C5, C3, C1, C4, C6 y C2 en función de las distancias y se realiza el cálculo del diámetro, el cual se deja expresado en todas las funciones. Ya se tiene la ecuación de deflexión que me va a regir la deflexión max, la deflexión en función del eje, en función de la longitud. Debido a que se tienen las expresiones de la deflexión en función de la longitud, se sabe que Y es igual a E por I por la deflexión, por lo que es posible establecer las deflexiones permisibles para cada punto y establecer un eje escalonado funcional. Esto es requerido si, por ejemplo,
el rodamiento necesita una deflexión máxima de tanto o un ángulo de tanto, pues en función de esto, sabiendo que E por I por D, se plantea o se hace la gráfica para ver cómo se comporta esto. El momento de inercia se supone el diámetro, se hace un diámetro como incógnita y se tiene la deflexión. Igualando las ecuaciones, sabiendo que van a ser las componentes al cuadrado para lograr evaluar la deflexión general, se lo puede establecer una deflexión o un diámetro para cada sección que me permita esa deflexión, un diámetro mínimo que va a tener, así como también si se requiere, como lo dice el ejercicio, un diámetro para la deflexión máxima, pues en el punto máximo, en función de la deflexión, se puede establecer esa deflexión y encontrar un diámetro de sección constante para que esa deflexión sea la máxima permisible. Obviamente con un diámetro mayor la deflexión se reducirá, pero también se puede proponer que para por tramos, dependiendo de la deflexión de cada elemento, determinar esto, como ya se dijo anteriormente, por deflexión o de diámetros van a dar diámetros muy mayores a los que se tienen por fatiga, debido a que estas condiciones son más exigentes. Muchas gracias por su atención.